Bueno, muy buenas noches para todas las personas que se encuentran conectadas a nuestra sesión. Bienvenidos a este espacio de formación en el cual trabajaremos una de las competencias claves más importantes a mi juicio y creo que a criterio de muchos de ustedes. Ya se dio inicio a la grabación de la misma, entonces vamos a leer la autorización para que ustedes conozcan y estén en conocimiento de lo que se está desarrollando. Teniendo en cuenta que la grabación de esta sesión constituye un tratamiento de sus datos personales, se informa a todas las personas presentes que esta grabación está disponible para posterior consulta y solo se dará con fines educativos, buscando que las presentes o aquellas personas que no hayan podido asistir a la sesión en directo la puedan consultar. Aclarando que solo podrá usarse en el entorno del tecnólogo en desarrollo publicitario y los aprendices inscritos, de nuestra competencia clave de comunicaciones y los aprendices que estén inscritos en el tecnólogo al cual estamos relacionados en la noche de hoy. Coordinador esceno personal designado por la institución para seguimiento y supervisión, que será colocada en el canal de YouTube dispuesto para la ficha de formación con visibilidad oculta, acorde a las condiciones generales de tratamiento de sus datos personales, además de otras condiciones de uso y participación. Entonces, atendiendo a nuestros acuerdos de formación que se los voy a presentar en este momento, damos inicio a nuestra sesión. Recordemos que el día de hoy, que nos vamos a conocer y que vamos a iniciar una nueva competencia, vamos a tener en cuenta lo siguiente. Recordemos la importancia de mantener los micrófonos cerrados para que así no haya interferencia de ruidos externos y esto distraiga a las personas que están dentro de la sesión. Igualmente, se podrá usar el chat de la videoconferencia para participar y haremos diferentes momentos de revisión. Pero adicional, pueden ustedes o levantar la mano para pedir la palabra o pueden abrir sus micrófonos en el momento que quieran participar o hacer algún comentario. Recordemos que es importante la puntualidad dentro de lo que nosotros estamos desarrollando y obviamente la participación que ustedes hacen y tienen dentro de la misma. Por ello, entonces, estos son nuestros acuerdos y bajo ellos vamos a trabajar en estos 4 encuentros que vamos a tener. Hoy empezamos esta semana 2 de octubre, que era ayer lunes, nos vamos a ver todos los martes a las 8 de la noche, hasta el día, en la última sesión va a ser el 24 de octubre, pero ustedes van a tener como fecha última el 29 para entrega ideal de los trabajos que hacen parte de esta competencia. El día de hoy trabajaremos bajo el objetivo de repensar la escritura y la oratoria como proceso de crecimiento personal y profesional con miras de desarrollar procesos de comunicación eficaces y efectivos, teniendo en cuenta situaciones de orden social, personal y productivo, invitando a ver la naturaleza de la comunicación en diversos contextos. Para ello, entonces, vamos a tener la siguiente agenda en la cual vamos a trabajar. Presentación, comunicación oral y escrita, nuestra temática de hoy se llama Comunicándonos, en donde vamos a tener 3 temas bastante importantes y que se hacen necesarios en la parte de la comunicación. Vamos a hablar de qué es la comunicación, cuál es la comunicación verbal y cuál es la comunicación no verbal, para luego ir a resolver dudas e inquietudes que ustedes puedan tener y hablar sobre la evidencia a presentar esta semana. Entonces, muy buenas noches para todos. Voy a dejar de compartir un momento pantalla para que nos podamos conocer un poco más. Mi nombre es Ángela Cecilia López Oacha, soy instructora SENA desde hace más de 10 años, vinculada siempre en el área o de comunicaciones, de diseño, de toda la parte audiovisual y de animación. Hoy estoy acompañándolos a ustedes desde mi área profesional para que tengamos un muy buen resultado en la competencia clave de comunicaciones. Recordemos que nuestro tecnólogo en gestión agroempresarial siempre tendrá la posibilidad de orientar a sus aprendices en todas las aristas que los compiten o los componen y los permiten estar acorde a las necesidades de todas las empresas a nivel mundial en la actualidad.
Por eso es que siempre he dicho que esta es una de las competencias más importantes a desarrollar, porque no solamente nos sirve para estar aquí conectados, sino que adicional nos va a permitir comunicarnos y tener una mejor resolución de la vida en todos los ambientes a los cuales pertenecemos. Por eso igual me gustaría conocerlos. Quien pueda prender la cámara, por favor hágalo y quiero escuchar su nombre. Pues aquí veo a muchos con nombres en sus perfiles, pero de dónde están conectados y de esa manera podemos como ahondar un poquito. Yo en este momento, por ejemplo, estoy conectada desde la ciudad de Fusagasugá, en donde es la sede principal del centro de formación al cual ustedes pertenecen. Entonces, sí me gustaría, ¿quién quiere empezar? ¿Quién quiere contarme su nombre y desde dónde está conectado? Emilce, hola. Y luego Valle. Buenas noches, mi nombre es Emilce Quevedo Rodríguez, del municipio de San Juan de Río Seco, Cundinamarca. Muy bien, bienvenida a este espacio y espero que lo aprovechemos mucho, mucho. Muchas gracias. Vale. Jenny. Buenas noches, mi nombre es Jenny Paola Calle Montoya y yo vivo en el municipio de Apía, Risaralda. Muchas gracias. Muy bien, con ese acento sí me lo sospeché que era por allá de esas tierras. Bueno, gracias. Vale, a ti. ¿Quién más se quiere presentar por acá? Estos caballeros están muy tímidos, ningún hombre se ha querido presentar aún. Bueno, entonces ya, bueno, Jimmy, empieza, por favor. ¿Me ven? Muy bien. Buenas noches, compañeros, instructora, buenas noches. Mi nombre es Jimmy González, soy de Barbosa, Santander, pero actualmente estoy residiendo en Chía, Cundinamarca. Muy bien, qué chévere. Me encanta ver que estamos en diferentes rincones del país. ¿Quién más se quiere presentar? Muchas gracias, Jimmy. Frank. Buenas noches a todos, mi nombre es Franklin Gutiérrez, soy del municipio de Sitio Nuevo en el departamento del Magdalena. Oh, muy bien. Muchas gracias. ¿Quién más se me quiere por ahí Buenas noches. presentar? Hola. Mucho gusto, mi nombre es Franklin Cabarcas, soy de Barranquilla Atlántico, pero vivo en Medellín, Antioquia hace 7 años. Muy bien, Frank. Muchas gracias. Bienvenido. Bueno, ¿quién nos falta? Nos falta Brian, nos falta Daniela, Estefanía. Hola, Ginette. ¿Tienes el micrófono cerrado? Abre el micrófono. Hola, buenas noches. Mi nombre es Lady Ginette Vargas, soy de Yopal Casanare, pero resido aquí en Villavicencio ya hace más de 3 años. Muy bien, muchas gracias. Listo, ¿quién más nos hace falta por acá? Bueno, Estefanía nos dice que tiene la cámara mala. Sí, no te preocupes, tranquila. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Estefanía Olivero Rivera. Vivo actualmente en el municipio de San Roque, Antioquia. Muy bien, bienvenida, Estefanía. Bueno, ¿quién más nos hace falta? Brian Smith. Daniela. Profe, buenas noches. Mi nombre Hola. es Ian Esmiena Castañeda y yo vivo en la Virginia de Risaralda. Muy bien. Bienvenido desde Risaralda. Bueno, no nos faltaría sino Daniela, creería yo. Sí. Hola. Profe, buenas noches. Mi nombre es Daniela Minda Castillo y yo soy de Calimarín, Valle del Cauca. Muy bien. Tenemos diferentes extremos, pero lo chévere y lo bonito de esta oportunidad es que nos podemos comunicar todos a través de qué? Del idioma, ¿verdad? De esa facilidad de poder
tener una verbalidad que nos va a permitir, obviamente, expresarnos y dar a conocer nuestras ideas y en este caso, pues poder dar a conocer nuestro nombre y desde dónde nos encontramos, a pesar de los diferentes puntos cardinales en los cuales estamos, de las diferentes culturas propias de la región en la cual nos estamos encontrando. Por esa razón, vamos a conocer y vamos a empezar a ver un poco acerca de lo que vamos a hacer en esta competencia y para ello, entonces, vamos a conocer nuestra competencia de comunicaciones desde la parte de organización y de estructura. Entonces, nuestra competencia clave de comunicaciones se llama desarrollar procesos de comunicación eficaces y efectivos teniendo en cuenta situaciones de orden social, personal y productivo. Para ello, vamos a trabajar bajo esta competencia y sus resultados de aprendizaje que están estructurados en el desarrollo de 4 actividades, cada una que apunta a la apropiación de cada uno de estos resultados. El primero que vamos a trabajar durante la semana 1 es analizar los componentes de la comunicación según sus características, intencionalidad y contexto. Durante la segunda semana vamos a estar trabajando el argumentar de forma oral y escrita, entendiendo las exigencias y particularidades de las diversas situaciones comunicativas mediante los sistemas de presentación. Y para las siguientes 2 semanas vamos a tener, en la semana 3, relacionar los procesos comunicativos teniendo en cuenta criterios de lógica y racionalidad. Y por último, vamos a hablar sobre establecer procesos de enriquecimiento lexical y acciones de mejoramiento en el desarrollo de procesos comunicativos según requerimientos del contexto. Cada uno de estos resultados, como les estaba comentando, apunta a una actividad específica. Por tanto, en la primera semana vamos a desarrollar una actividad que va a estar enmarcada entre el 2 y el 8 de octubre, que se llama Video, cómo nos comunicamos a través del discurso. La segunda semana vamos a trabajar Video, la comunicación como expresión humana entre la semana del 9 al 15 de octubre. Y para las 2 últimas semanas vamos a trabajar una infografía de comunicación de la interpretación del entorno que estará entre el 16 y el 22 enmarcada. Y por último, vamos a hablar de un informe de creación de contenidos comunicativos que será nuestra última semana de competencia clave que estará entre el 23 y el 29 de octubre. Todo esto lo vamos a tener dentro de nuestra guía número 4, que es la que ustedes están desarrollando en este momento, de todas las áreas, desde la técnica, las transversales y las competencias claves. Para ello, entonces, ahora sí, después de estar un poquito más aterrizados de lo que vamos a hacer, vamos a hablar y a entender un poco acerca de la comunicación. Para ello, quiero que ustedes, quien quiera tomar la palabra, me cuente qué entiende por comunicación o qué cree que es la comunicación. Perdón, profe, la comunicación, pues lo que entiendo es como transmitir información de algún modo de un remitente a un estudiante. Sí, de una persona a otra, mejor dicho. Bueno, sí, de una persona a otra. Muy bien. Ok, por ahí alguien me había levantado la mano, no alcancé a leer, pero creo que alguien me levantó la mano. Era yo, instructora Emilce. Hola, Emilce, cuéntame. Pues la comunicación es como el medio que tenemos pues para relacionarnos con las demás personas de nuestro entorno, es la base de la sociedad, es la base de muchas cosas y es básicamente eso, es muy bien la forma de comunicarnos. Listo, por acá nos escribe Estefanía que es la manera como nos expresamos o damos alguna opinión. Muy bien, Estefanía. Dime, Frank.
No, profe, iba a decir algo así parecido, pero completo ahí, puede ser de manera verbal o de manera escrita, de la manera de cómo podemos expresarlo. Muy bien, perfecto, claro que sí. Y tienen toda la razón. El lenguaje, la comunicación están ligados y es la manera como vamos a transmitir una idea, un criterio, un conocimiento, ¿verdad? Para ello entonces vamos a ver un corto video de 2 minuticos, muy corto, en el cual vamos a revisar un poco qué es ese lenguaje, cuál es su importancia y obviamente la comunicación. Entonces voy a compartir un momento. Compartir. Creo que ya estamos viendo, entonces vamos a reproducir nuestro video. La importancia del lenguaje y la comunicación. Los seres humanos nacemos con la capacidad de comunicarnos, debido a que compartimos características similares. Pero para desarrollar estas características, requerimos del proceso de socialización, lo que nos permite adquirir habilidades para adaptarnos a través de la convivencia y la adquisición del lenguaje. Es así como vamos construyendo nuestra identidad, es decir, definimos nuestros gustos, creencias y valores. Realicemos una analogía para comprender cómo funciona el proceso de socialización en nuestra vida. Imagínate que estás realizando una pintura. Lo primero que necesitamos para pintar es un lienzo, el cual lo podemos entender como la cultura en la que nacemos, ya que sin el lienzo la pintura no se podría desarrollar. De la misma manera pasa con nosotros y las características del país o lugar en el que crecemos. Ahora que tenemos el lienzo, pintaremos 2 manos que se están dibujando la una a la otra. Si continúan así, en algún momento surgirá una persona. En este caso, las manos las podemos comparar con el proceso por el cual el ser humano se desarrolla. Por último, necesitamos un marco, que podemos imaginar como el lenguaje. Este remarcaría el espacio donde es posible la creación del sujeto, ya que el lenguaje es un factor necesario para su desarrollo y al mismo tiempo definirá un límite. Como escribiría Ludwig Wittgenstein, los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Con este ejemplo, podemos analizar cómo el lenguaje y la sociedad intervienen en nuestro desarrollo. Como ves, la importancia del lenguaje radica en que, gracias a este, es posible volvernos seres humanos. Como les decía, es un video muy corto, pero es un video que nos va a permitir y que nos permite analizar algo que quiero que ustedes piensen. ¿Qué tan de acuerdo estamos con esto de que el lenguaje y nuestro lenguaje y la forma de comunicación es lo que nos permite socializar? ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Totalmente de acuerdo. ¿Cierto que sí? ¿Por aquí quién más me habló? Bueno, no sé, por allá alguien me dijo que sí. Me parece que estamos alineándonos hacia donde debemos y teniendo como fuente, como base, esa idea que acabamos de revisar de la importancia del lenguaje y la comunicación para la socialización, es de allí de donde vemos esa importancia de podernos comunicar adecuadamente. Para ello, hoy vamos a hacer un repaso acerca de lo que es la comunicación, acerca de los conceptos más fundamentales y que nos van a permitir, obviamente, esclarecer un poco más el buen uso que debemos tener para mantener, obviamente, esa buena socialización y no solamente eso, sino una buena relación con nuestros pares o iguales dentro de los diferentes ambientes a los cuales pertenecemos, sean laborales, sociales, familiares, entre muchos otros a los que vamos a ir perteneciendo a medida que vamos avanzando en nuestra vida. Cuando nosotros hablamos de comunicación, estamos hablando de la manera con la cual nosotros expresamos como individuos hacia los demás ideas, conocimientos, comentarios y todo lo que nos hace ser un ser social. Como nos lo mostraban en el video, nosotros somos seres sociales porque desde muy pequeños necesitamos y tenemos la necesidad de comunicarnos. Pero ¿cómo aprendemos a comunicarnos? Teniendo alrededor diferentes personas
que son las que se comunican y nos van enseñando. Un niño que aprende a hablar en Estados Unidos en el inglés fluido, pues obviamente esa es su entorno, su ser social. Quien está en Japón lo hace de la misma manera, quien está en Latinoamérica lo hace de la misma manera. Obviamente nos va a permitir no solamente comunicarnos, sino realizar conexiones en donde nos permiten pensar, sentir y actuar, que son los 3 elementos fundamentales que vamos a trabajar dentro de la comunicación. Por eso es importante, y por aquí un compañero nos hablaba acerca de esos procesos y contextos. ¿Qué procesos y qué contextos debemos tener? Nuestros procesos comunicativos deben estar dados entre el emisor y el receptor con un mensaje y que se puede dar un feedback o retroalimentación. Esto es importante y lo hemos venido escuchando desde que estábamos, yo creo que en quinto o cuarto de primaria, que nos hablaban del proceso comunicativo. Pero adicional, debemos hablar de los contextos a los cuales podemos acceder para el mejoramiento de la comunicación. Y es allí donde debemos entender que tenemos contextos en los cuales debemos tener una actitud pasiva, que es la escucha y que es el entender cada uno de los elementos como receptor para poder tener una buena retroalimentación. Podemos tener una actitud asertiva, que son todas actitudes que nosotros tenemos en una buena escucha e interpretación y retroalimentación de lo que estamos hablando. Y también hay una actitud agresiva, que es la que tiene una reacción frente a tipos de comunicación que nos hacen sentir incómodos, que nos llevan la contraria o con los cuales no estamos de acuerdo. Es importante que cada uno de estos procesos de dar a conocer una información, de recibirla y de retroalimentarla, esté dentro de la actitud ideal que ustedes deberían tener. Siempre debemos tener una actitud asertiva, que es la que nos va a permitir hacer esa retroalimentación de la mejor manera y siendo muy bien tomados como receptores y obviamente dándole esa retroalimentación necesaria a mi emisor. Cuando nosotros nos vamos a las otras 2 actitudes de las cuales estuvimos hablando, la pasiva o la agresiva, estamos tomando un extremo otro, es decir, un bando en el cual solamente escuchamos pero no hacemos nada, no participamos activamente en la comunicación, y otra en la cual interpretamos de manera errónea alguno de los posibles mensajes que nos están transmitiendo. Todo debe tener una medida, todo obviamente se debe hacer de una manera mucho más asertiva y correcta en el momento de la recepción y retroalimentación. Cuando nosotros hablamos de la comunicación, recordemos que no solamente estamos hablando de lo que estamos haciendo en este momento. El escuchar y el oír de manera verbal la comunicación. También existe algo que se llama la comunicación no verbal. Y cuando nosotros hablamos de la comunicación verbal y no verbal, debemos identificar que las dos están muy mezcladas, pero que debemos identificarlas y saberlas trabajar para poder tener la mejor comunicación posible. Y es por esto que entonces cuando nosotros hablamos de la verbalidad, pues estamos hablando de la comunicación oral o de lo que nosotros estamos hablando y escuchando, y es como todos nos estamos comunicando. Es imposible no comunicarse a través del habla y de la escucha, pero ojo, también está acompañada de algo que es la comunicación no verbal, que es cuando nosotros apoyamos esa comunicación verbal con cosas como miradas, gestos, posturas, uso de las manos, del cuerpo. ¿Para qué? Para transmitir ese mensaje en un contexto 3D, yo le digo, un contexto interactivo, es decir, que no solamente estamos hablando, sino también expresando con nuestro cuerpo lo que estamos comunicando. Y eso se hace fundamental porque es de la manera que vamos a poder conseguir de verdad una comunicación real y necesaria dentro de nuestro medio, sea laboral,
sea familiar, sea personal. Si ustedes piensan en que su hijo llega del colegio, mamá, hoy estoy tan feliz, como que nosotros no lo creemos, ¿verdad? Pero si digan, mamá, estoy feliz, mira que ya uno dice, ok, ¿qué pasó? Es importante todo aquello con lo que acompañamos la comunicación verbal para que haya de verdad un entendimiento real de lo que estamos dando a entender. Pero cuando nosotros hablamos de la no verbalidad, estamos hablando de que tenemos diferentes conceptos que son importantes que ustedes tengan en cuenta. El primero es que nosotros tenemos una no verbalidad kinésica. ¿Cuál es esa no verbalidad kinésica? Entonces, es todo lo que nosotros hacemos moviéndonos, expresándonos, con un contacto visual, con una sonrisa, con la postura, moviendo las manos. Eso es la kinesia o el kinésico, la comunicación no verbal kinésica. Pero también tenemos algo que es fundamental que ustedes aprendan a conocer y a no transgredir, que es la comunicación no verbal proxémica, que es respetar ese espacio personal, ese espacio para relacionarnos con otras personas. No sé si de pronto les ha pasado, pero hay personas que no tienen esa no verbalidad proxémica bien estructurada y, por ejemplo, hay personas que le van a hablar a uno y se le arriman mucho. Y para uno es incómodo porque están invadiendo su espacio personal, ese espacio que no debemos transgredir, ese espacio que nos da la posibilidad de relacionarnos con los demás, pero obviamente respetando nuestra propia no verbalidad. Ya es diferente cuando hablamos de personas pues, obviamente que tenemos más familiaridad, intimidad, que es diferente el manejo no verbal de la proximidad o de lo proxémico. Y adicional, vamos a tener algo que se llama el paralingüístico, que aquí es cuando nosotros tenemos la asociación de acciones sonoras que no son palabras, pero que nos van a ayudar a qué. Por ejemplo, el llanto, a expresar, la risa, la manera como yo expreso ese tono de voz. Si lo voy a hacer muy contenta, muy feliz, o lo voy a hacer muy triste para poderles dar a conocer algo. La fluidez de las palabras. Todo esto lo debemos, obviamente, combinar con la parte verbal para poder decir, me estoy comunicando adecuadamente con las demás personas que tenemos alrededor, que tenemos a través de los medios digitales, que tenemos a través del teléfono, que tenemos a través del nuevo mundo de comunicación que tenemos hoy para existir y coexistir con los demás. Pero adicional, y aquí vamos a ver que nuestra voz en realidad se conoce como una herramienta. Es esa herramienta de comunicación que nos va a permitir transmitir los mensajes adecuadamente. Para ello debemos cuidarla. Esas personas que de pronto trabajan con su voz, que viven de su voz, para nosotros que trabajamos comunicando mucho a través de la voz, debemos siempre hacer ejercicios que nos permitan, uno, mejorar nuestra respiración, nuestra proyección vocal, nuestra manera de comunicarnos para transmitir en realidad el mensaje que yo tengo pensado y que quiero hacerlo de una manera segura, que demuestre confianza y que sea asertivo. Pero adicional, esa herramienta tiene que saber modular su intensidad, es decir, cuál es el volumen que yo deseo exteriorizar a través de mi respiración, de mi diafragma, para potencializar ese paso del aire por mis cuerdas vocales y que ustedes me escuchen y las demás personas me escuchen de una manera adecuada. Otra cosa que debemos cuidar mucho es el tono o
la sensación con la cual nosotros podemos variar la frecuencia. Por ejemplo, yo podría estar hablando de una manera mucho más profunda o mucho más potente, o lo puedo hacer de una manera un poco más impostando la voz. ¿Para qué? Para comunicar según el mensaje lo que quiero transmitir. Adicional, debemos tener muy clara cuál es la entonación que vamos a utilizar. Yo no me comunico con ustedes en la misma intensidad o entonación o en el mismo tono como lo hace la mamá con su hijo, el esposo con la esposa, el no conocido con otra persona extraña en la calle. Todos nos comunicamos y expresamos con nuestra voz, pero ese sube y baja constantemente que nos va a dar una forma adecuada de comunicación y de entonación, y es allí donde también empezamos a entender la importancia de los punto, punto y coma, signos de puntuación que nos van a permitir darle esa intencionalidad a lo que estamos diciendo. Y no solamente cuando estamos leyendo, también cuando estamos hablando, cuando nos estamos comunicando con las demás personas. Hasta aquí voy a hacer el primer alto en nuestro camino para hacer la siguiente pregunta. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Ok. No, hasta el momento está claro. Vale, Milce, muchísimas gracias. Listo, entonces creo que vamos como haciendo más, es como un recorderis de todo lo que debemos hacer y de lo que hemos venido escuchando. Que a veces no lo ponemos en práctica, ¿cierto? A veces no lo hacemos, a veces esforzamos nuestra voz, a veces abusamos de ella. Por ejemplo, los caballeros que están presentes. Cuando ustedes van a un partido, cuando van al estadio, cuando van a un juego de micro, cuando van con los amigos, cuando van de pronto a jugar billar, gritan, vitorean, hacen entonación, hablan duro, y allí de pronto al día siguiente, es que amanecí con afonía. Claro, porque no sabemos cuidar nuestra voz. Y para ello es importante tener en cuenta el material que tenemos en nuestra plataforma, en donde se nos hace una vinculación a unos ejercicios que van a conocer. Ahorita más adelante ya hacemos una navegación y les voy a contar en dónde está este material. Entonces, continuemos. Cuando nosotros nos referimos a la comunicación, y estuvimos hablando de la parte que emite el mensaje y la que lo recepciona, también debemos tener en cuenta la escucha. Pero cuando nosotros hablamos de la escucha, generalmente las personas tienen ese problema. Todos oímos, pero muy pocos escuchamos. Y por esa razón se hace necesario poder escuchar de una manera consciente. Y para mejorar la escucha debemos tener en cuenta 8 elementos que nos van a ayudar a mantener una buena comunicación y una buena percepción de ser un buen emisor para generar una buena retroalimentación o feedback. Y cuando nosotros hablamos de la escucha, debemos tener en cuenta que siempre debemos estar atentos a quien nos está hablando. Lo segundo que debemos hacer es evitar juzgar lo que nos están diciendo y lo que estamos escuchando. Siempre estemos tranquilos frente a lo que oímos para que nuestros pensamientos no interfieran en la intencionalidad del mensaje que estamos recibiendo. Cuando nosotros hablamos de no dar consejos, miren, si a ustedes no le piden uno, no lo hagan. Y entonces primero escuchen y no interrumpan a quien les está hablando, porque nosotros decimos, ay, pero mejor, ¿por qué no haces esto? No. Esta parte de la escucha nos va a permitir
Evitar malas interpretaciones desde el no juzgar, la tranquilidad de pensamiento y la no interrupción con consejos. ¿Por qué? Porque es que cuando nosotros interrumpimos estamos diciendo que es más importante lo que yo tengo que decirte que lo que tú me estás diciendo. El silencio es importante, obviamente sin distracción, sino un silencio cómodo, un silencio que deje ver esa escucha que tú estás teniendo. Y mucho cuidado con el lenguaje corporal. Es importante observar a la persona y cuál es la actitud que tiene para tú también saber cuál es la actitud que debes tomar. Como escucha o como persona que está siendo receptor de la comunicación, debemos tener una buena comunicación no verbal. Y esa es ese lenguaje corporal. Por ejemplo, yo no sé si a ustedes les han dicho, les dijeron, cuando les hablen o cuando vayan a hablar, no crucen los brazos. Esto es signo de que no me interesa lo que tú me estás diciendo. Entonces estamos dando y haciendo una barrera de comunicación. Por eso también es importante la postura, la atención, la forma y la mirada que tú haces a las personas. Fundamental mirar a quien te está hablando. No hay nada más de mala educación y de mala concepción de la persona que no escuchar a quien está hablando, de no mirar a quien está hablando o de no mirar con quien tú estás hablando. Si yo estoy hablando y estoy mirando para otra parte, estoy diciendo que soy una persona que no tengo la seguridad necesaria para entablar una comunicación. Estoy hablando que no estoy diciendo la verdad o lo que yo estoy diciendo para ti puede que no sea importante, pueda que sí, pero me da lo mismo. Entonces es muy importante esas cosas dentro de nuestra comunicación. Luego, confirmemos lo que hemos escuchado. Si a ti te contaron, oye, sí, pero mira, esto, como que dice, ay, sí me puso cuidado. Hice un resumen, ¿para qué? Para confirmar que eso es lo que nosotros queríamos comunicar. Entonces, es importante tener en cuenta cada uno de estos elementos cuando en realidad nos comunicamos con sentido, utilizando no solamente nuestro oído, nuestra lengua, sino cada uno de los sentidos que tenemos para poder reforzar esa comunicación. Ya entablando un poco más allá de las necesidades que ustedes tienen y que todos tenemos, dentro sobre todo de lo que es la parte laboral, encontramos algo que es el discurso oral. Y cuando hablamos del discurso oral es cuando decimos que nos estamos comunicando a otras personas de manera efectiva, en donde somos claros en lo que decimos y cómo lo decimos, es decir, la codificación, y cómo nos están entendiendo, es decir, la decodificación. Y lo que nosotros hacemos de apoyo de comunicación no verbal, que sería el ruido generado en el proceso. Esos son como los conceptos básicos que debemos tener en cuenta en el discurso oral. Y para ello vamos a ver que está también dentro del material, pero que nos aporta y es importante que lo tengamos en cuenta en este momento. Importancia del discurso oral, características de una charla y exposición. Como se mencionó anteriormente, hacer un discurso requiere de preparación y disposición, teniendo en cuenta no solo el auditorio al que se dirige, sino también la metodología a implementar. Así, el discurso tendrá la importancia que merece a la vez que se conjugan estos y otros elementos como la postura corporal, la voz, la conexión emocional con el auditorio y el total dominio de la temática. Según Ortega, el comunicador, para ser bueno, tendrá que adaptarse a las circunstancias y características de su público, haciendo referencia a que no es lo mismo el discurso religioso, del político, el académico o la presentación de un proyecto a una empresa. Con esto y lo ya estudiado, se dimensiona la importancia que tiene el discurso oral en cualquier contexto y según la situación que se dé. Por último, se señalan dos metodologías del discurso oral,
que por su nivel de formalidad se diferencian y por ello se estudian, como son la charla y la exposición. La primera es un encuentro informal en que se converse sobre un tema específico y el orador involucra a los participantes. Según la RAE, la charla es disertación ante un público sin solemnidad ni excesivas preocupaciones formales. Por el contrario, la exposición requiere de una formalidad y dominio sobre el tema que se va a presentar, dado que se pretende dar a conocer ante el público. Para la RAE, la exposición es una explicación de un tema o asunto por escrito o de palabra. En esta metodología, muy utilizada en contextos académicos y laborales, no pueden faltar las ayudas audiovisuales que conecten al público, por lo que es necesario conocer las herramientas que la tecnología ofrece para utilizar ayudas de manera muy profesional. Vale decir que tanto en la charla como en la exposición o cualquier otra forma de dirigirse al público, se requiere de 3 momentos. Alistamiento, teniendo en cuenta todos los detalles y previniendo cualquier percance e imaginar las preguntas que el público puede hacer. Desarrollo, ejercicios de respiración y confianza en lo que se ha preparado y el dominio del tema. Evaluación, con el público y desde una mirada autocrítica para crecer. Muy bien. Acá vemos la importancia del discurso oral y lo que debemos tener en cuenta dentro de lo mismo. Se dan cuenta, hace referencia a 2 elementos que son importantes de tener en cuenta. El primero, la RAE, que espero que sepamos que es la Real Academia de la Lengua Española. Y lo segundo, el material de formación. Por ello, vamos a ir en este momento a revisar esa plataforma en la cual, ustedes navegan y tienen la facilidad de encontrar todo lo que necesitan para el aprendizaje. Recordemos que nuestra formación virtual, como la hemos venido aprendiendo, conociendo dentro de la virtualidad SENA, tiene un porcentaje bastante alto en el desarrollo de ustedes como individuos y el autoaprendizaje. Es por ello que contamos dentro de la plataforma con diferente material que nos va a permitir entablar conocimientos que vamos a venir acá a reforzar en las sesiones sincrónicas, a preguntar dudas e inquietudes y obviamente a establecer como unos lineamientos generales para la ejecución de nuestro trabajo. Aquí estoy colocando mi plataforma en el modo aprendiz, como ustedes ven su plataforma, para que sepan cómo ingresar. Para ello, entonces, vamos a entrar por contenido del curso. Yo sé que ustedes ya son unos duros en navegación, pero prefiero siempre hacer un recorderis de dónde está tanto el material como las actividades. Dentro de nuestra fase 2, en nuestra actividad de proyecto y en nuestra guía de aprendizaje 4, vamos a encontrar todas las actividades que se van a desarrollar semana a semana con nuestra competencia clave y estén enmarcadas en este código 24020-1524. Sobre este código vamos a tener 1, 2, 3 y 4 actividades o entregables. Y en el material de formación vamos a ir encontrando las diferentes temáticas. Yo por eso les mostré al inicio, cuando vimos la agenda, cómo se llamaba nuestra temática de hoy. Comunicación oral y escrita, comunicándonos, ¿verdad? Entonces vamos a ir aquí a buscar comunicación oral y escrita, argumentación. No, esta no es. Comunicación oral y escrita, comunicándonos. Ah, esta sí es. Entonces vamos a revisar y acá vamos a tener material que al darle clic acá vamos a acceder al recurso que vamos a iniciar y que dentro de él vamos a tener un menú que nos va a dar y a reforzar, que es la comunicación, cuál es la naturaleza de la comunicación, cuáles son los procesos de la comunicación y cuál es el contexto comunicativo y la actitud frente a la comunicación. Así como también vamos a tener la posibilidad de conocer un poco más acerca de la comunicación verbal y no verbal, en donde tenemos aquí
mucha de lo que ya vimos dentro de nuestra sesión, y otra que nos va a apoyar el reconocimiento de muchas cosas. Acá tenemos los ejercicios que yo les estaba diciendo que son importantes de tener y de hacer porque nos van a mejorar un poco más la voz, no la vamos a lastimar y sobre todo vamos a poder comunicarnos adecuadamente. Entonces, acá está un recurso para hablar en público, 7 ejercicios para mejorar la voz y técnicas de volumen. Y el segundo que tenemos es cómo mejorar oratoria, cómo mejorar la voz para hablar fuerte, técnicas para hablar bien y tener expresión oral. Es importante que ustedes accedan a esos 2 recursos, igual a todo lo que estamos revisando en la plataforma, pero sobre todo a esos 2 recursos. Acá vamos a poder hablar de entender y conocer mucha de la información que nos hace esencial el entendimiento de la importancia de la comunicación. Ahorita vamos a ir a ver nuestra actividad, entonces más adelante volvemos a nuestra plataforma. Continuando con lo que estamos revisando, vamos a hablar de la necesidad de tener habilidades que podemos nacer con ellas o desarrollar durante nuestra vida. ¿Para qué? Para poder comunicarnos adecuadamente. Y es por ello que debemos tener en cuenta que siempre debemos ser conscientes de todo lo que decimos. Debemos tener claridad en el proceso de comunicación, ya que siempre va a ir y va a volver. Y esto lo hace un poco de cuidado. Estar muy acorde al contexto en el cual nos encontramos, no es lo mismo estar hablando con los amigos, tomándose un jugo en una esquina, que estar hablando con el jefe, que estar hablando con el doctor en el servicio médico. Es importante que la voz la manejemos adecuadamente en tono, intensidad y entonación. Y cuando hablemos ya en público, es importante tener en cuenta esto mismo como intención y tono para dar a conocer el mensaje de una manera adecuada. Así como también es importante tener una escucha activa donde involucramos nuestros sentidos a ir a expresar con los ojos, con el cuerpo, con la piel y todo lo que es la comunicación no verbal. ¿Esto qué nos va a permitir? Ir abandonando un poco ese miedo de comunicarnos con las personas, dejar esa timidez a un lado y poder comunicarnos no solamente en la verbalidad normal del día a día, sino en diferentes acciones donde tenemos un público al cual ya no le vamos a temer. Igualmente, siempre es importante preparar todo lo que se va a hablar para que salga muy bien expresado y planificar cuáles son los temas principales que vamos a dar para poder organizar esa comunicación de manera adecuada. Y con ello ya debemos tener en cuenta que nuestras habilidades se dan desde las habilidades comunicativas, codificación, decodificación, hasta las actitudes que nosotros tomamos, que no siempre van a ser las mismas y transmiten un mensaje adicional o un refuerzo del mensaje, el nivel de preparación que nosotros debemos tener para podernos comunicar adecuadamente y el mismo sistema sociocultural en el cual nos estamos desenvolviendo. Recordemos que por ahí dicen que nosotros somos el promedio de la suma de las personas que tenemos a nuestro alrededor. Y eso no solamente se da en actitud, sino también en comunicación. Entonces, es importante ese entorno sociocultural para determinar nuestra comunicación. ¿Dudas, preguntas e inquietudes? Ok, dime, por ahí alguien me abrió el micrófono. Sí, pero ya tiene que ver es con la actividad y creo que me adelanto. Alcancé a ver que era un video y esto es las pautas que debemos tener en cuenta para realizar el video.
¿sí? Sí, Entonces, yo entonces sigo vamos a escuchando a hablar. ver qué trata. Muy bien, Perdón. perfectamente. No te preocupes, te adelantaste solamente una slide. Iba a preguntar sobre la temática, dudas y preguntas para poder ir a nuestra evidencia. ¿Qué es lo que nos pide la guía de aprendizaje? Miren, chicos, esto mismo que yo les estoy mostrando es lo que dice la guía de aprendizaje. Recuerden que la guía de aprendizaje es fundamental para el desarrollo adecuado de nuestras actividades, de nuestra formación, de nuestros conocimientos. Es como, yo siempre digo que la guía de aprendizaje es ese norte que nos lleva por el buen camino, esa guía que nos va a ayudar a lograr los objetivos dentro de la educación. Entonces, por esa razón, vamos a ver cuál es, sino que yo aquí se las traigo con una imagen, se las traigo más grandecitas para que ustedes digan, ah, ok, ya, entiendo, ah, ok, pregunto. Entonces es importante que lo tengamos en cuenta. ¿Qué debemos hacer? Nuestra actividad se llama video, cómo nos comunicamos a través del discurso. Y entonces para ello nos dice la actividad. Esta actividad persigue que a través de un discurso puedas identificar cómo se enriquece el mismo aplicando técnicas de comunicación verbal y no verbal y cómo a su vez podemos transmitir de una manera emotiva, de una manera eficiente nuestro mensaje con un discurso. Pero ¿qué sucede? No se me van a asustar, no se me van a preocupar. La estructura y los parámetros para el desarrollo de este video son los siguientes. Redacte un breve discurso que no sea más de 1 minuto, máximo 3 minutos. Entonces, este es un mensaje corto que vamos a ir determinando, desarrollando. Estamos hablando entre 200 y 300 palabras para cumplir 1 minuto. Si vamos a trabajar 3 minutos o vamos a hacer un video de 3 minutos, pues tendríamos que hacer entre 600 y 900 palabras para cumplir ese tiempo. Obviamente teniendo entonación, teniendo intencionalidad y manejo de la voz. A partir de lo que hemos hablado hoy y a partir de la parte comunicativa o el componente formativo comunicándonos, que se los acabo de mostrar en la plataforma, debemos hacer el discurso y nos vamos a grabar. Igualmente los invito a que miren otras fuentes de información para ampliar la información. Y por ello yo les anexo aquí en la presentación una infografía y unos enlaces que les va a ayudar a tener un poco más de claridad dentro de lo que podemos hablar de comunicación. Para la realización del video pueden ustedes utilizar la cámara del computador, por ejemplo, hacen una sesión de Teams o de una que puedan grabar y se graban y esa puede ser el video a entregar. Pueden a través del celular. También lo pueden hacer a través de diferentes herramientas digitales que tenemos en línea. Si ustedes quieren de pronto no solamente que aparezcan, sino que puede que quieren que animen algo o que quieran editar o ponerle musiquita, pues podemos tener herramientas como Powtoon, Loom, Canva, que son en línea, que son gratuitos y nos permiten hacer este tipo de cosas. Hecho esto, este video tendrá 2 partes. En la primera parte van a hacer un discurso sin usar ningún elemento comunicativo. Es decir, se van a poner frente al celular, por ejemplo, y se van a grabar y van a decir, yo estoy muy contenta el día de hoy, hoy vamos a trabajar en no sé qué, Luego, en la segunda parte, vamos a utilizar las técnicas de comunicación. El día de hoy nos vamos a comunicar y vamos a ver y vamos a expresarnos y vamos a hacer lo que necesitamos hacer. Y eso es lo que vamos a desarrollar. Entonces son en realidad 2 videitos, uno sin utilizar los elementos comunicativos y uno haciendo uso de los elementos comunicativos para hacer ese comparativo. Luego vamos a hacer como una pequeña redacción de la conclusión de esa comparación que acabamos de hacer entre la primera parte del video y la segunda parte del video con las diferencias, la comunicación, cómo se generó, cuál es el valor de cada una de las comunicaciones
y según la experiencia que les dio este ejercicio a desarrollar. Esto me lo van a, por favor, a exportar a un PDF, me lo entregan. Pueden enviarme el video o pueden enviarme el enlace dentro de ese mismo PDF del video que ustedes pueden subir en YouTube, en un Drive, y de esa manera podemos en realidad hacer entrega. Ustedes me van a hacer entrega de un documento en donde van a entregar las conclusiones. De una vez quiero y no quiero devolverle a nadie trabajos. ¿Por qué? Porque esa entrega debe estar con las normas APA. Yo sé que es muy corto, pero debe estar con las normas APA. ¿Listo? En lo más básico y en lo más mínimo. ¿Cuáles son los lineamientos finales para la entrega de la actividad? ¿Qué debemos entregar? Debemos entregar un video y las conclusiones escritas. El video debe tener un discurso construido en dos partes. Uno, sin utilizar técnicas de comunicación, y la otra, utilizando las técnicas de comunicación. ¿En qué formato? El documento me lo deben entregar en PDF y el video puede ser en MP4 o el enlace del mismo que ustedes lo suben a cualquier otro alojador. ¿Cuál es la extensión? Nos dice que el escrito de conclusiones debe estar máximo en 3 páginas de desarrollo y debe tener portada. Recuerden que aquí también nos están mencionando la necesidad de las normas APA. Y el video debe tener un máximo de 3 minutos, tanto la parte inicial donde no utilizamos la comunicación, las técnicas de comunicación, como la segunda parte en donde sí la utilizamos. Entonces es un video bastante corto. ¿En dónde lo vamos a entregar? Vamos a ir a buscar el espacio que dice video, cómo nos comunicamos a través del discurso. Guía 4, GA4, 24020-1524, actividad 1, evidencia 1. ¿Listo? Vamos a ir a reconocerla allí en la plataforma. Ya estando acá, vamos a ir nuevamente al inicio y entonces en vez de ingresar a nuestro material de formación, lo vamos a cerrar, vamos a ir a la carpeta que dice guía de aprendizaje número 4. Vamos a ir a ubicar la primera actividad que dice del código 240-020-1524 y aquí al ingresar vamos a tener a lo siguiente. 1. El espacio en el cual vamos a entregar nuestra evidencia. Pero recuerden que así como en todas las actividades tenemos este instrumento de evaluación que es importantísimo que ustedes lo tengan en cuenta. A través de él van a conocer qué es lo que yo les voy a calificar, chicos, qué es lo que yo voy a hacer para decir cuántos se sacaron, si pasaron o no pasaron. Entonces es allí donde ustedes van a empezar. ¿Elabora un discurso coherente? Sí, ok, 10%. Realiza una exposición elaborada con lo solicitado, 25, ok. Elabora las conclusiones, entrega el producto, entrega las conclusiones en el PDF, entrega la URL del video, hace la entrega en los tiempos establecidos, sí. Entonces vamos sumando hasta llegar a un 100%. Y así tenemos aquí qué es lo que yo les voy a calificar y cómo se los voy a calificar. ¿Listo? Es importante tener en cuenta este material. Recuerde, y aquí hago el siguiente recorderis también, no solamente para las personas que están hoy conectadas, sino para todas las personas que ven nuestra sesión en diferido, que las sesiones en línea las encontramos acá. Sesiones en línea, grabaciones, sesiones en línea, fase de planeación, estamos en octubre, aquí ya más tardecito les va a aparecer la carpeta de octubre y en octubre van a encontrar marcado grabación y resumen, conferencia web, fase 2 planeación, competencia clave comunicaciones, guía 4 tal fecha el día de hoy. Listo, para que sepamos que de esa manera vamos a encontrar nuestras sesiones grabadas de la competencia clave de comunicaciones.
No sé si de pronto a este punto tengamos alguna duda o pregunta por resolver. ¿El discurso de qué se trata? Digamos, ¿es un tema libre? No sé, ¿de qué trataría el discurso? Un Del tema ejemplo, que por ejemplo. ustedes quieran. Yo puedo, por ejemplo, hablar de la importancia de la agroecología en el país. Puedo hablar de por qué me gustan los gatos. Puedo hablar de por qué el SENA es importante para la formación de los colombianos. Puedo hablar sobre el cielo y sus estrellas. Puedo hablar de lo que ustedes quieran. El tema es libre, un tema, ojalá que los apasione para que disfruten el desarrollar. Y el video debe durar 3 minutos, entonces sería 1,5 minutos en una expresión no verbal y 1,5 minutos en expresión verbal, pero dentro del mismo video. ¿Sí? Porque sí. la entrega es un solo video y Es uno solo. Y las 3 páginas incluyen máximo las 3 páginas. O sea, incluye la portada y el desarrollo y las conclusiones. ¿Sí? Sería... Básicamente. Muy bien. Bueno, sí, señor. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Entonces, si tenemos todo claro, vemos que... sí, dime, Jimmy. Es que no me ha quedado muy bien claro, o sea, está muy bien lo del, pues, digamos, de expresarnos de manera verbal, porque pues es, pues, hablando, ¿no? Pero en la parte no verbal, ¿nos podrías dar de pronto un ejemplo para más claridad? Claro que sí. Mira, voy a hacer lo que ustedes van a hacer en la evidencia, lo que me deben entregar. Voy a ir a buscar aquí rápidamente en internet un texto acerca de importancia de reciclar. Listo. Digamos que yo voy a hablar y este es el tema que voy a hablar. Voy a hablar 1 minuto sin utilizar la comunicación no verbal y sin utilizar los tips de comunicación. Buena idea, buen negocio. ¿Por qué es importante reciclar? Global Foundation señala múltiples ventajas, aunque puede resumir que conserva los recursos naturales y reduce la explotación de materias primas, protegiendo así los hábitats. Contribuye además a economizar energía, ya que los productos reciclados prescinden de varios pasos imprescindibles para el proceso de fabricación. Listo. Mi minuto sin utilizar la comunicación no verbal y sin utilizar los tips de comunicarnos adecuadamente. Ahora, lo voy a leer, el mismo parrafito que acabo de leer, pero haciendo la parte de la no verbalidad y de la comunicación, de la entonación y la intencionalidad. Buena idea y buen negocio. ¿Por qué es importante reciclar? Global Foundation señala múltiples ventajas, aunque puede resumirse que conservar los recursos naturales reduce la sobreexplotación de materias primas, protegiendo así los hábitats. Construye además economizar energía, ya que los productos reciclados prescinden de varios pasos imprescindibles en el proceso de fabricación. Entonces, ahí estoy utilizando entonación, voz, me estoy moviendo, estoy utilizando mis manos, estoy hablando un poquito más duro, más bajo, dependiendo de lo que yo quiera comunicar. Esa es la idea de lo que ustedes van a hacer. Una, utilizando los recursos de comunicación y otro, sin usar los recursos de comunicación. ¿Es un poco más claro de esta manera? Sí, claro, sí, señora, ya me queda muchísimo más claro. Muchas gracias. Vale, con el mayor de los gustos. ¿Alguna otra duda? Vale, chicos. Entonces, en ese orden de ideas, estaríamos dando por finalizada nuestra sesión del día de hoy. Pero antes de cerrar, quisiera escucharlos y que diéramos una conclusión acerca de lo que vimos hoy. No sé quién quiere hacerla.
La comunicación es importante para crear relaciones con las personas, que hay, además de la que ya conocemos, el emisor, el canal, el receptor, existe la comunicación asertiva, la comunicación agresiva, la comunicación pasiva, eh, y pues que es muy importante para la formación social de una comunidad, de una cultura, de una comunidad. Y Muy en bien. cuanto a trabajo, pues sí que es un video mínimo de 3 minutos, o sea, máximo 3 minutos, minuto y medio en discurso, realizando un discurso verbal, no verbal, ¿sí? O sea, no expresando emociones de ningún tipo, sino simplemente plano, leyendo un acierto. Y en la segunda parte del video se da el discurso, pero ya mostrando emociones. Muy Eh, bien. Sería como Dime. lo es el escrito, 3 páginas donde se argumente o sea, se saquen conclusiones del trabajo realizado con el video, de por qué son importantes las expresiones en la comunicación, y creería que es eso hasta el momento. Muy bien, Emilce. Listo. Muchísimas gracias por ese resumen. Muy bien hecha la conclusión. Aquí hay algo que quiero que sepamos y que tengamos como mucho hincapié. La verbalidad por sí sola es la comunicación que hacemos a través de la voz. Y la no verbalidad es el acompañamiento que nosotros le estamos dando a esa voz, a esa verbalidad, de movimientos, intenciones, sentimientos, acciones que acompañan ese bla, bla, bla que nosotros damos. Esto es ya para cerrar y para concluir. Muchísimas gracias a todos por su atención, por conectarse en la noche de hoy. Recuerden que nuestra evidencia está para entrega ideal el 8 de octubre y adicional estaré atenta a dudas y preguntas. Se pueden comunicar conmigo a través de los diferentes medios que tenemos en nuestra plataforma y a través de si tienen alguna duda, no sé si en este momento esté el vocero o vocera de la ficha. Si no, de todas maneras pueden tener comunicación a través de la instructora Natalia y con muchísimo gusto yo les respondo sus dudas e inquietudes. Dime, Ginette. Pues nombraste la vocera, soy yo, qué pena, no me había no me presenté al presentarme, no se lo dije, qué pena. No te preocupes, Ginette. Ah, muy bien, tú eres la vocera, perfecto. Igual voy a anotar aquí mi número telefónico en el chat para que lo guarden y cualquier cosa se pueden comunicar conmigo de manera individual o si quieren a través de Ginette también, si hay alguna solicitud o algo que debemos desarrollar y con muchísimo gusto. Igual recuerden que tenemos un espacio de dudas e inquietudes a través del chat de la plataforma que nos ayuda también a mejorar estas dudas que se pueden presentar para la entrega de las actividades. ¿Listo? Entonces, muchísimas gracias nuevamente por su conexión, por estar acá. Nos vemos la próxima semana. Chicos, que descansen. Dios los bendiga y nos vemos. Juiciosos y que les vaya bien con su actividad de esta semana. Muchas gracias, gracias. instructora. Muchas Vale, gracias. con mucho gusto. Feliz noche, compañeros. Feliz noche, instructora. Dios los bendiga. Gracias. Amén. Que estén muy bien. Gracias.